Una pregunta. Muchas personas desean convertirse, pero ¿de verdad saben lo que es una conversión judía? ¿Cuál es el concepto de la conversión judía? Bueno, hay que entender que ser judío es un estado de conciencia, capaz de hacer de la persona un recipiente de bendiciones. Esto es el primer concepto. Sin ese estado de conciencia, el proceso técnico de cumplir con las leyes de la Torá llamadas Misvot y Alajot no tiene cimientos suficientemente sólidos y la conversión desemboca en un fracaso. Lo que quiero decir es que primero hay que adquirir el nivel de conciencia para ser un recipiente, porque ser judío no es otra cosa que ser un recipiente de bendiciones limpio y puro para que la bendición pueda bajar. Porque Akadosh Baruj Hu envía bendiciones de manera espontánea, otra cosa es que la podamos recibir. Y ser judío es todo un proceso de conciencia para que ese recipiente esté preparado para recibir esas bendiciones que fluyen de manera continua para todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo no las sabe recibir. Ser judío es preparar ese recipiente. Entonces las personas que creen que con estudiar unas cuantas leyes, unas cuantas alajot, unas cuantas misbot, y estudiar un poco la historia de la Torá, que ya se pueden hacer judíos, se han equivocado en el concepto de que no han creado el estado de conciencia suficiente para ser recipiente. Y entonces, al no tener los cimientos bastante sólidos, pues su conversión no se sostiene y al poco tiempo van a abandonar el judaísmo. Y va a ser un fracaso de conversión. Por eso, lo primero que tiene que hacer una persona es acercarse a los secretos del cielo, donde se descubre a Kadosh Baruj Hu. Porque hasta que no le has estudiado, no le conoces. Si no le conoces, no le puedes amar, no le puedes respetar y no puedes crear el estado de conciencia. El estado de conciencia para recibir las bendiciones de Kadosh Baruj Hu es solo una cosa: conocer a Kadosh Baruj Hu. Y desde luego, en el sentido literal del estudio de la Torá, no le conoces bastante bien. Hay que entrar en los secretos profundos de la Torá para saber cómo es, cómo se relaciona con el ser humano y cuál es su nivel de misericordia y compasión, porque no tenemos ni idea de su nivel de misericordia y compasión. Toda la historia literal de la Torá, de la Biblia, esconde unos niveles de compasión que no podemos ni imaginar. Sin embargo, en las historias que esconden códigos secretos, parece que es un Dios riguroso y severo, y no es verdad. Hay que sacar de ese texto los verdaderos estados de conciencia que rigen este universo. Hasta no estudiar el Zohar, no se tiene ni idea de lo que es Akadosh Baruj Hu. Una vez que uno empieza a conocer la Kabbalah, la segunda parte es que tiene que comer kosher, porque uno piensa en función de lo que come. Si su mente tiene una polución debido a alimentos que come que no son permitidos, pues en vez de elevar su mente hacia niveles de conciencia altos que le permite percibir la luz divina, se va a quedar en un nivel de conciencia muy bajo. Luego, incluso antes de una conversión, tiene que empezar a comer kosher. Después de que ha empezado a comer kosher, tiene que entender qué es el Shabbat, porque un judío que no hace Shabbat es un judío que no ha entendido el judaísmo. El Shabbat es la piedra angular de la conexión con Dios. Y para eso yo recomiendo que vean los YouTube que he hecho sobre Shabbat. Finalmente se aprenden luego todas las halajot y todas las misbot y ya se entra en el cumplimiento de todas las leyes. Pero sin la parte previa es como construir un edificio sin cimientos sólidos. Después de este proceso de elevación del estado de conciencia y de comer kosher, conocer bien el Shabbat y luego conocer todas las halajot, entonces la persona se puede presentar delante de un bedín, es decir, delante de un juicio rabínico, que lo que va a hacer es testimoniar que la persona es judía. Porque el judaísmo, ¿qué es? Es un estado de conciencia que siempre fue así. Es decir, esa persona se extravió en una encarnación anterior y vuelve en esta encarnación a su rebaño original, a su origen. Entonces, la conversión no es más que un convertido que se convierte.
era judío, se convirtió, es decir, a otra cosa, a otras creencias, porque se perdió en su camino y aquí vuelve a su camino de origen. Entonces la conversión no es más que un testimonio, nada más.